Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir Antonio González Segovia, soy abogado del estudio Guzmán y compañía y junto al Instituto ISEC vamos el día de hoy, relatar sobre los derechos fundamentales que son de gran relevancia hoy en día no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Dentro del cronograma de los módulos de trabajo, vamos a hablar sobre los derechos fundamentales, su consagración legal, su consagración constitucional y cómo ha sido la evolución de este derecho. Asimismo, vamos a poder analizar los procedimientos y específicamente el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, que es la consagración legal de la eficacia directa de nuestra Constitución hacia los derechos de los trabajadores. Asimismo, vamos a poder analizar sobre los distintos tipos de vulneración de derechos fundamentales, como por ejemplo el acoso laboral, el acoso sexual, de gran relevancia en nuestros tiempos. De la misma manera, podremos analizar la evolución que ha tenido el concepto de paridad de género y cómo se han dictado leyes con la finalidad de poder equiparar la igualdad entre un hombre y una mujer. Otros acuerdos que quizás no digan relación directa con la materia del derecho del trabajo, como el acuerdo de unión civil, pero sí tienen como distintas normativas tienen incidencia en este tema tan relevante que son las relaciones laborales. Las organizaciones sindicales es uno de los temas de gran relevancia en todo tipo de empresas, sobre todo cómo están constituidas, cuáles son los fueros de los miembros de estos, los dirigentes sindicales, y cómo la ley 20.940 modifica el cambio de paradigma en cuanto a la organización sindical y la forma de negociar colectivamente, forma que, como sabemos, tiene por finalidad obtener intereses comunes para los afiliados. Por último, daremos a modo de conclusión una breve relatoría junto a Diego Maldonado Moraga, abogado también del estudio Guzmán y compañía, para poder dar nuestras conclusiones en torno a los módulos que vayamos cursando. Es por ello que los invitamos a que estén atentos y participativos, ya que este es un tema de mucha relevancia para el quehacer y el día a día del derecho del trabajo. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Por qué es relevante este análisis o esta pregunta? Porque no siempre el concepto o lo que se piensa de las relaciones laborales ha estado en nuestros tiempos aplicándose de la manera que hoy entendemos cómo se manifiesta. Esto ha sido una constante lucha de parte de la clase obrera para lograr ir obteniendo derechos que en definitiva le permiten desenvolverse de mejor manera dentro de la empresa. El día de hoy veremos que estamos en la aplicación de una constitucionalización del derecho, pero tenemos que ver también y pensar hacia dónde vamos a llegar, ya que en el fondo siempre debe existir un efectivo equilibrio entre el poder de dirección, control y administración de la empresa con los derechos que se reconocen a los trabajadores en su condición de tal. Es por ello que esta pregunta engloba todos los módulos que vamos a cursar, ya que de esta manera vamos a poder comprender cuál es el resultado que el día de hoy se ha logrado gracias a la evolución de las relaciones laborales. Lo primero que tenemos que indicar es que el derecho del trabajo podemos dividirlo en dos grupos, su faz individual y su faz colectiva.
El derecho de trabajo individual mira la relación entre el trabajador y el empleador, su remuneración, su jornada laboral, las causales de despido, es decir, y su instrumento esencial es el contrato de trabajo celebrado. Por otro lado, el derecho colectivo regula las relaciones entre organizaciones sindicales o grupos de trabajadores con la empresa, y su instrumento, por esencia, va a ser el contrato o convenio colectivo. Las características del derecho del trabajo podríamos decirlas que son varias, pero queremos centrarnos en las más importantes, como por ejemplo es un derecho nuevo. Es un derecho nuevo porque precisamente la historia de este derecho del trabajo nace a raíz de lo que se denomina o se conoce como la cuestión social. Es un derecho autónomo y realista, porque la realidad está aplicada a las relaciones laborales en el día a día, y la jurisprudencia, como también las leyes que se van promulgando, aplican y toman esta realidad con la finalidad de plasmarlo en normativas o en sentencias que van marcando directrices para efecto de cómo a futuro debe entenderse una determinada condición, o debe establecerse o reconocerse un determinado derecho. Y es autónomo porque, si bien en algún momento formó parte del derecho privado en su esencia, hoy día es una rama totalmente independiente que tiene muchos antecedentes o atisbos o elementos, más bien dicho, de derecho público, en donde por esta desigualdad que existe entre empleador y trabajador, la normativa legal y constitucional consagra y contempla mecanismos para poder morigerar esta diferenciación entre empleador y trabajador. Obviamente, y en este escenario, el derecho es un derecho, si bien es cierto, podríamos definirlo como parte del derecho privado, sí tiene muchos matices del derecho público. La consagración de derecho irrenunciable, una jornada máxima laboral, la consagración del reconocimiento del feriado legal y proporcional, las causales taxativas de despido. No lo olvidemos que hay despido, las causales del artículo 159 o del 160 y 161, son taxativas las condiciones. Y ampara obviamente al económicamente más débil, ya que en esta relación que existe, el económicamente más débil va a ser el trabajador, y eso es por esencia, y por ende el derecho del trabajo tiende, como decíamos, a proteger al económicamente más débil. Y veremos que esta relación empleador y trabajador no es solamente circunstancial al país donde uno vive, sino que es universal. Estos principios existen determinados tratados internacionales que en el fondo van reconociendo estos derechos, y las determinadas naciones que forman parte o que han suscrito estos convenios internacionales han llevado a su orden normativa interna, su ratificación a través del Congreso Nacional de ese tratado internacional, y con eso lo han hecho parte de su derecho interno, y obviamente con eso conlleva a que el derecho del trabajo tiene como característica que es la universalidad, ya que en el fondo sus principios se aplican a distintas realidades que pueden ir existiendo. Como decíamos, para poder saber de dónde venimos, tenemos que entender cuáles son las fuentes del derecho del trabajo. Dentro de estas tenemos fuentes directas, fuentes indirectas. Hoy veremos las fuentes directas, que son aquellas por las cuales se nutre el derecho laboral. Dentro de las fuentes directas encontramos los principios generales del derecho, que, como veremos, son principios que se impregnan en las relaciones laborales. Los tratados internacionales, tenemos el convenio OIT, el convenio 29, por ejemplo, el convenio 87 de libertad sindical. Nuestra Constitución, nuestra Carta Magna,
que es tiene el nivel, según la pirámide de Kelsen y según todos los tratadistas, de la madre de la supremacía constitucional. Sus numerales 1, 4, 5, 6, 12, 16, 19 del artículo 19 del Código de la Constitución Política de la República de Chile consagra ciertos derechos que, como veremos más adelante, se aplican directamente en las relaciones laborales. La jurisprudencia judicial y administrativa tiene un rol relevante en la regulación y en la casuística de las relaciones laborales, ya que no solamente la consagración de derechos la podemos desprender de la ley, sino también de la Constitución, de los tratados internacionales, de los principios y de la jurisprudencia nacional, tanto judicial como administrativa. No nos olvidemos que la Inspección del Trabajo es un órgano que se encarga no solamente de la fiscalización a los empleadores respecto de las condiciones laborales, sino que también pueden dictar, valga la redundancia, dictámenes en virtud del cual sienten ciertos precedentes administrativos en cuanto al criterio que pueden tener sobre ciertas materias. Esos criterios administrativos o esos dictámenes pueden servir de base para alguna jurisprudencia judicial, como podría también una jurisprudencia judicial, como pasa en no pocas ocasiones, pugnar o tener un análisis distinto a ese dictamen. Es por ende, si bien no es vinculante los dictámenes de la Inspección del Trabajo, no obstante, orientan sobre ciertas materias de relevancia en las relaciones laborales y de cómo deben aplicarse a las mismas. Es por ello que la jurisprudencia judicial y administrativa queremos decir que ha tenido un rol relevante en la evolución del derecho del trabajo. Y sobre esto es importante destacar un caso, el primero de muchos que vamos a hablar, pero de Florencio Céspedes Ortiz con Banco Estado. Esta es una sentencia de fecha 12 de diciembre de 1997 y es el primer caso que se conoce en donde en una relación laboral se demanda daño moral y se acoge, en el caso de un despido injustificado, un daño moral de un trabajador que llevaba ejerciendo sus funciones más de 33 años o 30 años en un Banco Estado, en virtud del cual se le acusa de una malversación, de cursar unos créditos, los cuales obtuvo en concepto de la empresa para su beneficio personal, lo que no resultó ser efectivo y por ende en el juicio este trabajador demanda al Banco Estado y no solamente demanda por las causales indemnización por año de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo, por la causal de despido indebido improcedente, en este caso por mal aplicada del artículo 160, sino que además demanda el daño moral y ahí se plantea por primera vez en nuestra jurisprudencia nacional que el daño moral en materia de despido es compatible con las indemnizaciones legales de los artículos que establecen el 160, 161 en relación al 168 y 162 del Código del Trabajo. Este caso es uno de los primeros casos que varios autores dogmáticos del derecho del trabajo lo analizan para entender cómo ha sido la evolución del reconocimiento de los derechos de la esencia de la persona humana en las relaciones laborales. Bueno, también tenemos como fuentes del derecho del trabajo la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Obviamente el contrato de trabajo, tanto en su fase individual como colectiva, tiene que ser una fuente directa, porque no nos olvidemos que los contratos, de los contratos nacen derechos y obligaciones y en consecuencia estos derechos y obligaciones van regulando la forma en que las relaciones se van, los límites, los derechos, las prohibiciones y las obligaciones que ambas partes tienen que contratan individual o colectivamente. Y por último podríamos señalar que nos encontramos con el reglamento interno de la empresa,
que es una directriz de la misma empresa en que señala qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, y con serie de otros antecedentes que todos conocemos en cuanto a las condiciones, requisitos y efectos que puede producir o debe tener un reglamento interno dentro de una empresa. Decíamos que una de las fuentes del derecho del trabajo era precisamente los principios del derecho del trabajo. ¿Por qué es relevante tocar este tema de los principios del derecho al trabajo? Estos principios, como decíamos, una de las características que es universal, el derecho al trabajo. Precisamente la universalidad del derecho al trabajo ha conllevado a que se han generado principios, o se han creado estos principios, con la finalidad de morigerar esta relación de subordinación o dependencia intrínseca en las relaciones laborales, en donde el empleador impone las condiciones y el trabajador, si bien presta los servicios, pero bajo el alero de las condiciones que dicte la empresa o el empleador. En este caso, con la finalidad de alivianar esta diferencia que existe entre el poder de mando y la prestación de los servicios bajo subordinación y dependencia, se han creado estos principios generales del derecho y especiales del derecho del trabajo que nutren estas relaciones laborales y con esto permite morigerar, como decíamos, esta relación entre empleador y trabajador. Dentro de estos principios encontramos el principio más fundamental o más característico, es el pro-operario. Pro-operario, que en términos sencillos es que la norma debe interpretarse del trabajador en caso de duda en beneficio de éste. Es decir, si de existir alguna norma que mereciere dudas en respecto a su interpretación, esta debe ser en beneficio del trabajador. El principio protector o tutelar también se aplica en cuanto a la condición más favorable o más beneficiosa para el trabajador. Ante dos situaciones aplicables y ante una disyuntiva de situaciones opuestas, debe aplicarse obviamente a la que mejor convenga los intereses del trabajador. También encontramos la aplicación de la norma más favorable, que son tres manifestaciones del principio prooperario o protector o tutelar. El principio de la primacía de la realidad es un principio que en el fondo invita a que en las relaciones laborales hay que estar más a la realidad de cómo se prestan los servicios, a las condiciones, más que a lo escrito. Y al existir una disyuntiva entre lo escrito y la realidad, los principios invitan al juez del trabajo y también a la inspección del trabajo dentro del ámbito de su competencia a que debe estar a la realidad de los hechos y en consecuencia de haber una discrepancia, un juez laboral, tomando en consideración el principio protector o tutelar y el principio de la primacía de la realidad, si la primacía de la realidad es más beneficioso para el trabajador, aplicará esta primacía de la realidad por sobre lo escrito en el contrato. Y esto es una diferencia enorme con el derecho privado, como lo veremos más adelante en la evolución que ha tenido el derecho del trabajo. El principio de continuidad laboral es otra manifestación de este principio que protege al trabajador. La continuidad laboral significa que o se puede resumir en un concepto, la estabilidad relativa del empleo. Es decir, que yo debo pertenecer, presto los servicios bajo un vínculo de subordinación y dependencia y yo lo mínimo que espero como trabajador o mi expectativa es que si me van a despedir, que sean por causales legales y que efectivamente sean en los hechos aplicables esa causal legal, ya que de no ser así, también entra en juego el principio de la continuidad laboral en el sentido de que por una decisión unilateral del empleador se pone término a un contrato de trabajo y se aplica una causal legal que no correspondía, obviamente el juez laboral debe
tomar en consideración ese principio de continuidad laboral para efecto de poder ponderar los antecedentes que se ponen dentro del juicio o del caso que se plantee.